Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saludo con mucho cariño. Este es su anfitrión Sergio Marín Cornavaca. Hoy es miércoles 11 de mayo del año 2022. Bueno, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hacer un programa dialógico, un programa donde nos comunicamos con nuestra comunidad de seguidores, con nuestra audiencia. Hay muchísimos temas que vamos a abordar. En realidad, solo es un gran tema, pero tiene muchísimas aristas. Eh, Vamos a ir eh, analizando pues, lo más relevante que se ha dado a lo largo de las últimas, digamos, de la última semana, pero también podemos abarcar un poquito más en el tiempo. Quiero darle la bienvenida a Oscar Flowers, a Yocasta, que ha estado desde el inicio. Está Juana Martínez, está Nati Guzmán. Eh, Entiendo, Nati, que es Viva Nicaragua. Es periodismo independiente, ¿verdad? Porque dice peronismo, pero yo entiendo que es periodismo. Te agradezco mucho tu gentileza, Nati. Omar Sosa, ya llegó Omar Sosa, buenos días, bueno, buenas tardes, ya estamos pasadas las 15 de la, del mediodía. Irene Menocal, ¿cómo está Irene? Mucho gusto. Ha venido Juanita. ¿Eh? Juanita, la de Juana Martínez, dice, es puntual, sí. Muchas gracias. Ahí está Oliver Ruiz. Yo acá está, ya la saludé, fue una de las primeras conectadas. Oscar Flowers, debe ser Oscar Flores, pues, ¿verdad? Veda Carolina, un gusto, Veda, un gusto. Además, Irene Menocal. Gracias, gracias. Bueno, vean, hay algunas cosas que nos van a dar una especie de confirmación. Llévenme el hilo, porque hay cosas que están pasando, pasan por nuestra vista, son muy evidentes, pero muchas veces las obviamos porque están ahí expuestas y a veces sentimos que hemos perdido la capacidad de asombrarnos sobre estas cosas. Quiero empezar, como dice Twitter o Twitter, ¿verdad?, a abrir un hilo. Síganme, por favor. Un hilo informativo sobre algunos hechos noticiosos que son relevantes. Vamos a hablar, por ejemplo, a partir del 5 de mayo. 5 de mayo. Estamos a 11, o sea, hace unos días. ¿Qué sucedió el 5 de mayo? Fue temprano en la mañana cuando vimos la publicación del New York Times, uno de los diarios de mayor circulación y de mayor prestigio en los Estados Unidos. El New York Times traía una nota extensa que de antemano digo que generó una serie pues, de comentarios, muy variados comentarios que decían: es muy confuso lo que dice, es una nebulosa, no entendemos qué es lo que trata de decir, y pusieron muchos de ellos en tela de juicio todo lo que se decía ahí. Nosotros, ¿verdad?, empezamos a hacer algunas indagaciones, dijimos el texto es verídico, está publicado en el New York Times y lo vamos a poner en la mesa redonda. Hicimos esas consultas y lo pusimos en la mesa redonda y generó esos comentarios que ya les estoy diciendo. 5 de mayo entonces el New York Times informó que la familia Ortega Murillo buscó un acercamiento, voy a citar, abro comillas, sigiloso con Estados Unidos. Laureano Ortega se acercó silenciosamente a Washington, y aquí hay una palabra clave, para reiniciar el diálogo según funcionarios y diplomáticos familiarizados con el acercamiento, con este acercamiento. Era la palabra clave,
reinició, se acercó a los Estados Unidos. Estoy citando al New York Times. Laureano Ortega tenía como objetivo asegurar el alivio de las sanciones para la familia Ortega y su círculo íntimo a cambio de la liberación de los presos políticos, una prioridad para la administración de Joe Biden, según funcionarios estadounidenses con conocimiento de las conversaciones. Ese mismo día, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos fue enviado a Managua. Perdón, no fue ese mismo día. Un alto funcionario, es decir, ese mismo día en la misma nota aparece que un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos fue enviado a Managua para reunirse con el Laureano Ortega en marzo. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros dijimos que algo estaba pasando ahí? Pero la reunión, dice el periódico, nunca se llevó a cabo porque los Ortega aparentemente se acobardaron. Eso pónganlo ahí ténganlo ahí, ¿verdad? Porque después vamos a contrastar esta información con otra información muchísimo más reciente. Ok, ya está aquí Gonzalo Morales Guzmán. Buenas tardes. Acabamos de empezar, Gonzalo. No te has perdido de mucho. Acabamos de empezar. Acabamos de abrir un hilo de comunicación, como dice la gente en Twitter. Perdón. El 6 de mayo, un día después, el gobierno del presidente Joe Biden admitió que mantiene, cito, abro comillas para esta frase, una comunicación bilateral con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Esto sucedió un día después de la publicación en el New York Times que ya estaba refiriendo. Dice ese funcionario del Departamento de Estado, abro comillas, no comentaremos sobre interacciones específicas entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Ortega Murillo, pero mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen y continuaremos presionando por la liberación de los presos políticos, dijo un portavoz del Departamento de Estado. La fuente aseguró que la liberación inmediata de los presos políticos sigue siendo una de las principales prioridades de Estados Unidos en Nicaragua. El portavoz del Departamento de Estado agregó: si bien permanecemos abiertos a discusiones francas sobre los pasos para regresar a las normas democráticas y el respeto por los derechos humanos en Nicaragua, el régimen de Ortega Murillo no ha mostrado seriedad en su propósito hacia un diálogo genuino. Me siguen el destape. 5 de mayo, 6 de mayo estas declaraciones están publicadas, ¿verdad? Váyanse a las fechas, les estoy dando el hilo correcto. 9 de mayo. 9 de mayo. Emily Mendrala, que es la subsecretaria adjunta para las Américas en el Departamento de Estado, dijo que la administración de Joe Biden mantiene, cito, un rango de comunicación bilateral, repito, un rango de comunicación bilateral con el régimen de Ortega y sigue, cito nuevamente, abro comillas, presionando por la liberación de los presos políticos, cierra comillas. Vuelvo a abrirlas. Sin lugar a dudas, la liberación inmediata de los presos políticos en Managua del régimen sigue siendo una de las principales prioridades de Estados Unidos en Nicaragua. Cierro comillas. Agregó, pues, aseguró la diplomática durante un foro organizado por el Centro de Estudios Diálogo Interamericano. Mendrala no confirmó informes de prensa, es decir, el informe que había presentado, la nota que había realizado el New York Times. Ella no confirmó ese informe de prensa que señalaron que Laureano Ortega, hijo de Ortega y Rosario Murillo, buscó, entre comillas, discretamente entablar un diálogo con Estados Unidos para alivio de las sanciones impuestas a la familia. Voy a citar lo que dijo
en el marco de esa reunión de el Instituto Interamericano, ¿verdad? De ese centro de pensamiento, dijo la señora Mendrala, abro comillas, no comentamos sobre interacciones específicas entre el gobierno estadounidense y el régimen Ortega Murillo. Cierro comillas. Repito, no comentamos sobre interacciones específicas entre el gobierno estadounidense y el régimen Ortega Murillo, aseveró la diplomática Mendrala. Después hay otra cita que dice, seguimos abiertos a discusiones francas, sobre los pasos para volver a las normas democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Pero el régimen Ortega Murillo no ha mostrado el propósito serio de un diálogo genuino, añadió. New York Times publica la nota, 5 de mayo, el 6 de mayo hay una reacción oficial del Departamento de Estado, un vocero que dio declaraciones a la VOA, es decir, a la Voz de América, que es el medio oficial de los Estados Unidos. Yo confirmé esas declaraciones. Sabemos quién entregó la nota, pero pidieron a la BOA que dijeran que fue un funcionario del Departamento de Estado, sin citar con nombre y apellido. Y así fue hecho, la BOA es respetuosa de eso, ¿verdad? Pero sí me confirmó la BOA, indagamos y en efecto ahí está la información. ¿Estamos claros? Pasó eso. Alrededor de esto han habido comentarios. El 6, que fue viernes, hubo comentarios de Francisco Larios, que lo hizo acá en este programa. Y hubo reacciones de algunos periodistas en Nicaragua, uno de ellos, Danilo Aguirre, que dijo, pues, ¿verdad? Que cuál era el problema de tener un diálogo. Si en definitiva son los presos políticos los que merecen salir pronto. Y entonces hubo una reacción de parte de Francisco Larios a ese comentario sin citar, ¿verdad?, a Danilo Aguirre, pero se refería a Danilo Aguirre. Busquen ese comentario en las redes sociales, ahí está clarito. Bueno, entonces nosotros dijimos, ¿qué está pasando aquí? Después hubo muchísimos análisis que le puso Oscar René Vargas, que ya está un poco recuperado, pero no del todo. Le mando mis saludos a él. Y entonces él se dedicó a analizar estos movimientos. Pero después vino, yo estoy hablando de hechos, ahí están. Ustedes váyanse a la mesa redonda y ahí pueden ir constatando, vayan las fechas. Van a ver las fotografías de la funcionaria Mendrala, van a ver las declaraciones, ¿verdad?, que dio ahí. Van a ver la nota de prensa del New York Times que nosotros reprodujimos íntegramente. Van a seguir ese hilo, ¿verdad? Y van a constatar, en primer lugar, que no les estamos mintiendo. Ahí están, son hechos noticiosos. Les decía que como reacción a todo esto, pues Oscar René Vargas ha sentado su posición en los análisis, en los escritos, ¿verdad?, donde muestra su análisis. Lo hizo Francisco y también otros periodistas como el ya citado Danilo Aguirre. En medio de todo esto se dan unas declaraciones, ¿verdad?, que tiene que ver con el señor del BESIE, Dante, el hondureño Dante Mossi, el doctor en economía, que además tiene una gran experiencia, trabajó mucho tiempo Dante Mossi en el Banco Mundial. Y un hombre muy capaz, ganó medalla de oro, ¿verdad? Se graduó con honores, pues, ¿verdad? Es un hombre. Pero cuando se le cuestionó, porque se le vio, ¿verdad?, en esos días que estaba otorgándole una línea de crédito, y se empezó a ver que se había reunido con el sector económico, ¿verdad?, de Nicaragua,
Entonces nosotros seleccionamos estas declaraciones en el marco del traspaso de mando presidencial acá en Costa Rica que se realizó el domingo. Entonces, como él recibió muchas críticas por, por la acción esta del Banco Centroamericano de Integración Económica de abrirle líneas de crédito a los usurpadores del poder en Nicaragua, él recibió fuertes críticas, entonces reaccionó a eso y la breve entrevista que logró, ¿verdad?, un corresponsal de la VOA en San José, Costa Rica, en el contexto del traspaso de mando, escuchemos lo que dijo el señor Dante Mossi sobre esa reunión con el Gran Capital y bueno, en primer lugar, las críticas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo frente a las críticas que se ejercieron contra esta posición del BESIE para con Nicaragua? Veamos a Dante Mossi. Bueno, hay instancias, ¿verdad?, apropiadas y en este caso el BCE no es una instancia de derechos humanos. Yo instaría a las personas que tienen reclamos, validados o no, que acudan a esas instancias para expresar sus casos. Como si usted mencionó en un tuit que se reunió con los representantes del sector privado, pero hemos visto que el presidente y el vicepresidente de la gremial más grande de Nicaragua están presos, acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. ¿Qué opina al respecto? Bueno, nos reunimos con los representantes, nosotros enviamos invitaciones a todas esas cámaras y ellos fueron los que designaron sus representantes. Nosotros no opinamos, ¿verdad?, sobre asuntos políticos internos, simplemente escuchamos las necesidades y estamos dispuestos a trabajar con ellos. Ok, eso fue lo que dijo. Vean la frase más chocante. El BCE no es una instancia de derechos humanos. No sé cómo les va a sonar a ustedes, pues, pero es chocante. Ahora voy a una nota, déjenme buscarla, que publicamos hoy, retomándola, de Infobae. Aquí ya la tengo. Y es un artículo de opinión del ex embajador, aunque le duela a los seguidores sandinistas. Hombre, lo han desbaratado a Arturo Maxfield diciendo improperios, pues, ¿verdad? Traidor, le sacan su color, le sacan que no tiene méritos para estar ahí como embajador. Entonces, ¿para qué lo nombraron embajador si no tenía mérito? Pues ahora están hablando muy mal del hombre. ¿Se acuerdan ustedes de la patraña del régimen tratando de decir que no era embajador cuando estaba debidamente acreditado como embajador de Nicaragua frente a la Organización de Estados Americanos? Bueno, pues ahora rigurosamente, porque como ya no lo es, decimos, ¿verdad?, el ex embajador Arturo Maxfield. Bueno, el ex embajador Arturo Maxfield publicó en Infobae, que es un medio argentino, con un titular bastante llamativo, y me voy a referir a él: Amor prohibido. El desesperado intento de Daniel Ortega por acercarse a Estados Unidos. Síganme el hilo. El globito, ¿verdad?, que puede representar en este árbol conceptual que estamos haciendo de Dante Mossi, lo vamos a dejar un momentito por ahí porque después vamos a volver por él. Ahorita estoy en la etapa de la confirmación de este hilo de las declaraciones de la nota publicada. Yo insisto pues en el hilo. La información publicada por el New York Times, después las declaraciones de un representante del Departamento de Estado, las declaraciones de la señora Mendrala, y ahora, ¿verdad?, este titular de Amor Prohibido, que es un artículo de opinión escrito por Arturo Maxfield en su calidad de ex embajador. Bueno, hay una introducción. Eso ya está publicado en la mesa, lo pueden ir revisando, ¿verdad? Pueden ir siguiéndome la información, inclusive. Hace una introducción y dice: este párrafo me llamó la atención, ¿verdad?, porque me parece que está hilando muy fino, Arturo.
Con este fin, suelen desempolvar la vieja y mohosa narrativa del imperio, el enemigo de la humanidad, y todas esas historias que ya nadie cree, pero que a veces resultan útiles para avivar a la cada vez más descontenta y erosionada base del FSLN. ¿A quién le cayó el guante ahí? ¿Cuántos de nuestros seguidores tenemos, verdad, que son del otro lado, pero que prefieren estar acá, verdad? Unos para sabotear y otros para indagar qué es lo que están pasando. Muchos de esos, verdad, que nos están siguiendo ahorita pertenecen pues a esto y yo les mando un fuerte saludo realmente. Me gustó esa frase, no es mía, es de Arturo Maxfield, la estoy poniendo ahí, ¿verdad? Pero no es eso lo medular. Vean, estoy citando a Arturo Maxfield en ese artículo de opinión publicado por Infobae, medio argentino, y reproducido por la Mesa Redonda. Cito, entre los meses de febrero e inicios de marzo de 2022, la dictadura, se refiere a Ortega, abrió un activo, silencioso y desesperado canal de diálogos y acercamientos con Estados Unidos al más alto nivel. Y dice Arturo, no estoy hablando de Cancillería, sino el verdadero alto nivel. El familiar donde reside el real relevo generacional del cual nos contó el pasado fin de semana el comandante. Ustedes ya saben a quién se está refiriendo. Estos acercamientos, intercambios de papelitos y guiños seductores nacieron, como siempre, con interés en temas económicos. Sin embargo, no dejaron por fuera los derechos humanos y la democracia que a gritos partidos clama el pueblo de Nicaragua. Este diálogo o gesto político diplomático, como dijimos, no podía ser dejado en manos de cualquiera. Tenía que ser alguien de suma confianza, carisma natural y cuestionado talento para el canto. Es decir, el asesor presidencial y número 3 en la línea de sucesión al trono, Laureano Ortega Murillo. Los contactos iniciaron en Washington vía la embajada. Luego la comunicación avanzó con Laureano durante semanas hasta que una misión de Estados Unidos llegó a Managua en marzo pasado. Sin embargo, y de súbito, como siempre sucede con este régimen, las conversaciones se congelaron, quizá por alguna señal externa proveniente de una fría región de Eurasia que gusta invadir a sus países vecinos. Ojo, el intercambio se suspendió, pero Ortega Murillo jamás indicó que se cancelaba la plática, dejándola simplemente en stand-by. Pues bueno, ahí habla, esa es una especulación de Arturo. No dice que lo ha confirmado. Dice que probablemente, ¿verdad? Él supone, dice, quizá alguna señal externa proveniente de una fría región de Eurasia, de Rusia. Y además dice que gusta invadir a sus países vecinos. El único que ha invadido a sus países vecinos es Rusia, a Ucrania. Entonces se está refiriendo inequívocamente a Rusia. Pero él dice, quizá. No le consta, no está aseverando. Pero sí le consta y sí está aseverando que esas pláticas, aún suspendidas, se cancelaban las pláticas, pero dejándolas simplemente en stand-by. Voy a seguir leyendo el texto. Insisto, ya está publicado en la Mesa Redonda. Después pueden ir a revisarlo. Laureano Ortega, el hijo del presidente y hombre fuerte de la dictadura, se encargó de los contactos reservados con Estados Unidos. Vuelvo al tema central, dice Arturo. La relación con Estados Unidos es demasiado importante para este y para todos los gobiernos que han pasado por Nicaragua, liberales, conservadores, democráticos y dictatoriales. Una prueba más de esto es que el actual embajador de Nicaragua en Washington es imprescindible ya que lleva 12 años en el puesto.
Y aquí hay otra nota que ya sabíamos, ya se había publicado, que ha presentado la renuncia en 3 ocasiones. Y obviamente ni el señor Daniel Ortega ni su mujer se la han aceptado. ¿Y por qué? Dice Arturo. Aquí él plantea, pues, ¿verdad?, su criterio. Dice que no se la han aceptado porque no se quiere correr el riesgo de quedar sin embajador y que la relación se degrade a un simple encargado de negocio. Eso jamás, dice Arturo. Voy a seguir leyendo esto. Después de mi denuncia ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 23 de marzo, Managua envió a 2 investigadores, a 2 asesores presidenciales a Estados Unidos con 2 misiones o tal vez solo una: asumir la silla de Nicaragua ante la OEA y levantar un informe completo y exhaustivo para saber qué rayos estaba pasando en el edificio 1627 de la New Hampshire Avenue, sede de la embajada en Washington en la emisión de Nicaragua ante la OEA. Los asesores, entre comillas, ¿verdad?, intentaron evitar a toda costa un nuevo escalabro diplomático que dinamitara la relación más relevante de Nicaragua, la relación con Estados Unidos. Ok, dice él, insisto nuevamente, si me lo permiten, más allá de la retórica de tarimas floreadas y trabajadores con camisas blancas, la relación con Estados Unidos es y seguirá siendo clave. Después él aporta ahí algunos datos estadísticos sobre las relaciones económicas, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Bueno, eso es lo medular. ¿Qué sacamos en conclusión de esto? Todavía era funcionario del gobierno del dictador Daniel Ortega, del usurpador, cuando él se entera de estos guiños seductores de Laureano Ortega a través de la embajada norteamericana con los norteamericanos. Entonces, si dudábamos, ¿verdad?, de que los estadounidenses estuvieran haciéndonos un chamarro, no hay chamarrazo. En efecto, hay acercamiento bilateral entre el gobierno del presidente Joe Biden y la dictadura. Eso ha quedado bastante claro. Ahora veamos el otro escenario, porque dejamos pendiente ese globito de Dante Mossi con las declaraciones que ya vimos. Bueno, el BESIE, voy a empezar diciendo generalidades, auxiliados por un amigo economista que es asiduo, ¿verdad?, de este programa. Me pasó muchísima información sobre el BESIE que ahora les expongo, pues, ¿verdad? Me dijo, bueno, la característica del BESIE es que tiene socios regionales y socios extrarregionales. Dentro de los socios extrarregionales están Taiwán, Corea del Sur, España, México, Argentina. Es importante conocer quiénes son los tomadores de decisión como países ahí en ese conglomerado llamado Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí también está Cuba, República Dominicana, Panamá, Honduras, Nicaragua, etc. Nicaragua tiene el 10.6% de las acciones. Ok. Pero entonces me da una pista, ¿verdad?, nuestro buen amigo Marco Aurelio Peña, el economista, y me dice, anda, búscate un artículo que recoge las declaraciones del señor Otón Solís, que era el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Me dio el dato, me fui a Google y en Google me aparecen esas declaraciones del señor Otón Solís, donde en El País, en 11 de noviembre del año 2021, hace unos pocos meses, él denuncia ahí la influencia, ¿verdad?, política de mucha gente. Él denuncia, pues, la corrupción que hay en el BESIE. Él dice que el BESIE parece, y lo voy a citar porque está así titulado en ese artículo del diario El País, abro comillas, parece el banco de una economía petrolera del Golfo Pérsico, pues cierro comillas. Salarios de $20,000.
mínimo 18.000, con bonificaciones, compensaciones, viajes que sencillamente dicen voy para tal lado, lo hacen o no lo hacen, no rinden cuenta, viáticos, etcétera. Entonces, sale la conclusión de que están sangrando el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y si bien es cierto que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le aportan fondos al BESIE, el BESIE es cierto que también tiene abiertas líneas de crédito con el Exim Bank y con algunos bancos chinos. De tal manera que por ahí fluye mucha plata y que se dedican pues a malgastar todo lo que es el staff. Bueno, pero este dato es importantísimo, dice. Por ejemplo, el caso de Honduras. Este presidente que está siendo acusado ahora por todos sus niveles de compromiso con el narcotráfico, Juan Orlando Hernández, había hecho directora del BESIE a la esposa del fiscal general de Honduras, como un premio para que esta señora estuviera ahí, pero él lo que quería era congraciarse con el fiscal de la República Hondureña para que no enturbiara pues sus actuaciones o mirara para otro lado. Solamente lo estamos poniendo como hombre. Esta señora no tenía ninguna competencia para ocupar ese cargo. Están el staff de directores y el superior jerárquico son los gobernadores. ¿Quiénes son los gobernadores? Los ministros de Hacienda de los países que concurren ahí como socios regionales. Ahí está México. ¿Ustedes creen que Manuel López Obrador le va a decir no? Si ahí está reclamando que en el foro este más importante de las Américas, ¿verdad? Está diciendo que él no va a asistir si Biden no invita a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Imagínense en una cosa gigantesca y muy mediática. Y entonces ahora, para darle los chambulines a través del BESIE a la dictadura de Ortega, ¿ustedes creen que López Obrador, el ministro orientado por López Obrador, va a decirle que no? O el de Argentina. ¿Y ustedes creen que esos niveles de alto precio, pues, ¿verdad? Pactado para que estos técnicos ganen esa cantidad de plata? Esa fue una denuncia que hizo Otón Solís, que me parece muy atinada. Pero bueno, esa es la composición del BESIE. La actuación en la concreta es que es un financiador directo de la dictadura de Daniel Ortega y que ha jugado un papel importantísimo en esas declaraciones que le dio a la BOA en el contexto del traspaso de mando acá en Costa Rica del presidente saliente, el presidente entrante, para decirlo más brevemente. De tal manera que ese otro eje, otro engranaje en medio de estas declaraciones, de este hilo que hemos abierto sobre esa negociación que está habiendo entre el gobierno de los Estados Unidos, la dictadura orteguista, y ahora vamos aquí a un contexto que ha sido esclarecido también en los artículos de opinión que escribe Oscar René Vargas, que es el otro componente, ¿verdad? De la actuación, pues a tres bandas esta negociación, que es el Gran Capital, donde el BESIE está jugando un papel sumamente importante porque está a favor de los intereses de la dictadura de Daniel Ortega, tratando de ablandar la voluntad, si se pudiera decir ablandar la voluntad, pues, del gran capital y de los empresarios. Bueno, así están las cosas. Ahora vamos a analizar otras interioridades de las cuales hemos podido conformar. A través del BESIE y de MOSI, entonces, la dictadura está logrando, no sé si el término correcto sería persuadir,
o encantar, seducir nuevamente al gran capital para que la dictadura logre llevarlos a un nivel, ¿verdad?, de componenda como antes del 2018 o como a finales del 2017 o a mediados del 2017, donde no se habían dado las contradicciones. Acuérdense que los sucesos del 2018, de abril, la principal contradicción que se da, ¿verdad? El antecedente es la quema de Indio Maíz, pero la gran contradicción es el INS, el aumento impositivo que la dictadura hizo al INS, y eso significaba que habían bypassado el consejo de los empresarios, ¿verdad?, que concurrían en esas instancias, y que el gobierno dijo, no, pues desoyó lo que, entonces se había roto, pero ya desde meses anteriores se había roto esa, digamos, esa toma de decisiones que eran muy armoniosas, pues, ¿verdad? Entonces, en apariencia no se habían puesto de acuerdo, y ya la disrupción sociológica, política del 2018 cambió el panorama. Entonces Ortega pretende, ¿verdad? ¿Y por qué pretende recomponer sus relaciones donde hay muchísima desconfianza entre unos y otros? Ortega no le tiene toda la confianza del mundo al gran capital. Es más, ahí están sus personeros presos, pues, ¿verdad? Como un evidente mensaje. Me estoy refiriendo que a propósito ayer fueron condenados, ¿verdad? Vargas y Michael Healy, presidente y vicepresidente del COSEP. Ahí los tiene preso, y tiene preso al CEO del Banco de la Producción, el señor bueno, Leiva. De tal manera que ahí están las contradicciones. Entonces, Daniel Ortega tiene su estrategia, ¿verdad? Y quiere ir moviéndose, pues, en esos ambientes. ¿Por qué? Vamos a ir ahora al análisis, porque hay muchas otras cosas. Ya son 38 minutos. Déjenme ubicarlo en lo preciso. A ver, aquí tengo esto. Ok, ya estoy entrando a esto, déjenme verlo. Ok. Ok, el nuevo arreglo. Qué interesante esto, de verdad que sí. Voy a leerlo, porque esto nos configura todo esto que estamos viviendo, y esto nos va a ayudar, pues, ¿verdad?, para que los actores políticos puedan tomar decisiones. Es justo decir que la dictadura, también hay que decirlo, está colocada al límite de su sostenibilidad por la falta de legitimidad y por su mayor aislamiento internacional. Estamos correctos, eso es evidente, ¿verdad? El país anda mal, pero camina para peor. Por eso Ortega ataca con paramilitares, leyes represivas, juicios espurios, creando, bueno, yo diría, acrecentando el estado policial, el estado de facto, el estado policial de facto, transformándose pues prácticamente en un gobierno de derecha que trata de recomponer la unidad de todas las tendencias internas bajo su estricto comando. Está roto el modelo corporativista, mercantilista, rentista, que es mucho más que la simple crisis de la dictadura entendida como mera crisis sociopolítica. No sabemos, ahí hay que estudiar eso. Pero a lo que yo me quiero referir, ¿verdad?, es que como consecuencia lógica de estas contradicciones económicas surgen las contradicciones políticas, y a eso me quiero referir, pero déjenme ubicar exactamente el dato. Dice, en las condiciones, la correlación de fuerzas actuales, Ortega ha logrado, fíjense bien, me gusta ese término, insensibilizar y anestesiar a un sector de la sociedad, al someterla
a vivir en un estado de guerra híbrida, represión, juicios amañados, leyes represivas, etcétera, donde él controla o trata de controlar todos los poderes fácticos subalternos. Él los controla todos, ¿verdad? Llámese sindicatos, partidos comparsa, la iglesia evangélica, un sector de la iglesia evangélica, lo que nos permite pensar que la salida política que tiene mayor posibilidad, fíjense bien, es el nuevo arreglo con el gran capital, dada la falta de unidad de estrategia de la oposición real. Vamos hilvanando los puntos, vamos viendo cómo los hechos nos van dando la configuración de esto que cae por su propio peso. Y ahora vamos a analizar pues a estos tres grandes actores. La dictadura, el gobierno de Biden y ahora este coqueteo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser viable un arreglo entre estos dos? ¿Con qué actores? ¿Con la Unidad Nacional Azul y Blanco? Está manifestando problemas. Y representa un sector, no representa a todos los sectores. ¿Por qué? Porque la oposición pues está atomizada y no hay una estrategia. No hay un contrapoder, no se ha forjado un contrapoder. Entonces, los empresarios siguen, ¿verdad?, jugando un papel preponderante en este nuevo arreglo. ¿Qué quieren los Estados Unidos? Que la región no se les incendie. Que la región, ¿verdad? Si algo temen los gringos es la anarquía. Es el horror al vacío. Entonces, por un lado, una dictadura que está feneciendo, que no tiene aire, el único aire que tiene es el que le da la debilidad de la oposición, y unos Estados Unidos que no quieren, ¿verdad?, que la implosión del régimen, grande, pequeña, mediana, yo no sé, vaya mermando poco a poco y nos lleve a una sorpresa descomunal. Entonces, habría que preguntarse, pues, si esa negociación, que ahora sí sabemos y tenemos confirmación que existe, ¿qué nos va a traer? Yo hice algunas consultas con gente que está en Nicaragua y me confirmaron en efecto. Es más, me habían confirmado hace 2 días, el lunes, muchos de estos elementos, ¿verdad?, que coinciden en algún caso, ¿verdad?, con lo que plantea pues ya como la tapa del pomo, ¿verdad?, esto que dijo Arturo Macfield en su artículo de opinión. ¿Qué me ampliaron? Las 2 fuentes que yo consulté, no hay más, no hay más. Que en efecto hay una lista de 9 puntos, que es lo que marca la negociación entre estos dos. ¿Qué me dijo una de las fuentes? No, sí es cierto, se reunieron, vino, ¿verdad? Pero el gobierno de los Estados Unidos le planteó al régimen de Ortega que para muestras de seriedad para continuar en el diálogo, ¿verdad?, en estas conversaciones, pues, era necesaria la liberación inmediata de todos los presos políticos. El régimen respondió que iba a sacar solamente a los presos que están en el Chipote, que fueron secuestrados en mayo-junio, perdón, del 2021, antes de las famosas votaciones. Y entonces los funcionarios norteamericanos dijeron que no, todos, o no seguimos. A cambio de que ofrecía Ortega pues la liberación de todos los presos políticos, a cambio de que se suspendieran las sanciones a los 47 funcionarios del régimen, incluyendo pues a sus hijos, a su mujer, ¿verdad?, y que aquí se volviera a la normalidad. Por eso es importante
esa intromisión del BESIE con el sector privado. Sector privado ampliado, porque no es solamente el gran capital, ahí estamos hablando de las cámaras que concurrieron a esta reunión del BESIE, ¿verdad? Que ya pues configuran el brazo económico, una parte del taburete económico, ¿verdad? Porque el taburete económico lo conforman pues las políticas de Estado, las políticas públicas del gobierno, el sector laboral y los empresarios. Pues entonces ahí estaba una mayor configuración de este sector empresarial, pues no solamente el gran capital. Ok. El gran capital, entonces, Estados Unidos, Ortega, temen, por diferentes razones, que la implosión interna del régimen se traduzca en un derrumbamiento del actual sistema corporativo, mercantilista, rentista, ya que por falta de una alternativa política unitaria de oposición, la implosión del sistema puede ser anárquica y desastrosa para las élites. Este es un peligro que quieren evitar a toda costa. Pero aquí me voy a permitir pues hacer un poquito de reflexión sobre este tema. El problema es que la oposición real no tiene estrategia para afrontar este periodo. No es sencillo, pero hay que trabajar en ello para evitar ser objeto de estos bloques poderosos. Tampoco se han construido saberes y modos de hacer resistencia en la actual sociedad militarizada en la cual los de arriba le apuestan a la violencia para seguir dominando. Son frases muy certeras de mi amigo Oscar René, del cual pues me estoy valiendo para hacer esta propuesta de análisis, ¿verdad? Que estamos abriendo. Pues. Esto no termina aquí. Ok, pero me había quedado con uno de los puntos que el gobierno del señor Biden, gringo, ¿verdad? Con el régimen de Daniel Ortega y con el capital habían venido trabajando. ¿Verdad? Hay 9 puntos básicos, de los cuales solamente me dieron 6, pero son interesantes. Dentro de los 9 puntos básicos que está en la agenda, se habla indudablemente de la liberación de todos los presos políticos, sin distinción. Sin distinción. El segundo punto, se habla de la libertad de expresión y movilización. Es decir, desmarcar todo el régimen de opresión que tiene Ortega en contra de la sociedad en su conjunto. Libertad de expresión y movilización. El tercer punto, el retorno seguro de todas y todos los exiliados. El cuarto punto, el adelanto de las elecciones nacionales para restablecer la democracia. El quinto punto, el regreso de los bienes confiscados. El sexto, el respeto irrestricto al ejercicio del periodismo, la prensa libre. El séptimo, octavo y noveno, no logré conseguirlos. Pero esos son 9 puntos que ahí están planteados. Se trabaron en el asunto de la libertad de los presos políticos, por lo menos en lo medular. Pero en otras cosas han venido avanzando. Por ejemplo, tiene que ver esto con el adelanto de las elecciones, que hay una valoración y por eso el calendario electoral que ya debería estar publicado, el calendario electoral de las futuras, ¿verdad?, votaciones de noviembre, que son las municipales. Entonces, ¿qué me dicen algunas fuentes? En la base, por ejemplo, no hay gente que esté dispuesta a andar en esas municipales, ni los orteguistas sandinistas, ni los de ninguna otra tendencia partidaria, y mucho menos de los que se están tratando de organizar hasta la fecha. ¿Por qué? Porque buscan a profesores y los profesores le dicen, no, pierdo mi empleo. Buscan a los abogados y dicen, no, me quitan mi título. Buscan a los médicos, a las enfermeras, ¿dónde están? Todo el mundo tiene miedo y no quiere participar. Entonces, no hay nada aún sobre el calendario electoral. Pero entonces aquí viene una jugada y una cosa que se ha sido discutida
Y es que la dictadura se ha encargado de decirle a los negociadores del presidente Biden que ninguno, ¿verdad? Que si alcanzan el acuerdo pues de adelantar las elecciones o juntar las elecciones municipales con las elecciones nacionales y que esas elecciones no sean este año, sino que sean el próximo año, el 2023, en una fecha que se acuerde, junta, es decir, serían elecciones totales. Eso pondría en stand-by las elecciones de noviembre del presente año. Y entonces, si logran un acuerdo en esa dirección, entonces Ortega ya se adelantó a decir que ninguno, fíjense bien, así lo dijo, ninguno de los presos políticos actuales podrán participar en esas elecciones. O sea, barrió completamente Ortega con la oposición que venía teniendo pues un liderazgo. Y entonces, ¿a quiénes, verdad, vamos a poner ahí? Pues vamos a otorgar personería jurídica a un partido que se llama Sigamos, que antes era el PRD, al Partido Conservador, que ya dejaron de fuera a Alfredo César y que hubo una asamblea, ¿verdad? Que de acuerdo a esos estatutos ahora van a tener nuevas autoridades, ya tienen nuevas autoridades y que entonces ellos van a hacer todos los trámites anulando al Partido Conservador para llamarse de cualquier otra forma para poder obtener personería jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral orteguista. La otra gran fuerza política que estaba en esas actividades internas del cambio de franquicia era C por L, pero C por L ha entrado en un proceso de descomposición, ¿verdad? Donde hay muchas rivalidades y donde hay algunos en la base, ¿verdad? Que inclusive están tratando de inscribirse ahí como candidatos a alcaldes y a concejales en las futuras elecciones municipales de noviembre próximo, pero que no hay claridad si C por L va a cambiarse el nombre, ¿verdad? Para poder hacer los trámites correspondientes que la dictadura le está imponiendo para obtener nuevas siglas o franquicias políticas partidarias, eh, de acuerdo a cómo lo ha impuesto con su reforma el régimen de Daniel Ortega. No se sabe, pero han avanzado y lo que me queda claro es lo que la dictadura ha dicho, de que no quiere que ninguno de los presos políticos que en ese momento pudieran ser expresos políticos participen en las elecciones. Inclusive han adelantado nombres que van y vienen. Los voy a dar a conocer, ¿verdad? Han mencionado, por ejemplo, un candidato que podría decir Fanora Avendaño. Han mencionado a José Dávila y han mencionado a Saturnino Cerrato, entre otros, porque es una lista corta de 5, donde también hay alguien que representa una cámara del COSEP. Entonces, me llamó la atención, ¿verdad? Estos 3 nombres, pero el que más me llamó la atención es el de Saturnino Cerrato, pues porque hacía unas varias semanas, tal vez 2 meses, había dicho que se disuelto el PRD, que no tenía sentido pues continuar y que él estaba muy enfermo además, pero ahora me sorprendió pues una nota que él envió a los medios de comunicación diciendo que avalaba pues al nuevo partido Sigamos. Me llamó la atención, ¿verdad? De los otros no he tenido el chance de hablar con Fanor para conocer si él está enterado de todo esto, porque pueden ser nombres que están barajando y ni siquiera las personas mencionadas saben, ¿verdad? Igual en el caso de Saturnino y igual en el caso del doctor José Dávila. No lo sabemos. Eso es lo que las fuentes me han dicho. Las fuentes, ¿verdad? Me han dicho. Bueno, ahí están los 9 puntos, están trabado el asunto. Lo otro relevante, a ver, ok. Bueno, lo de la oposición. Siguiendo con el hilo, ¿verdad? Que
abrimos. Vean, realmente ya no tenemos palabras para referirnos a esta falta de entereza, digamos, de oportunidad que se puede tener en los diversos grupos que conforman la oposición o los grupos en resistencia. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Nosotros tenemos muchísima información de que están pecho en tierra. Hay una resistencia, pero una resistencia pasiva porque los tienen vigilados, asediados y espiados. Fíjense bien, hay un espionaje brutal que la dictadura está ejerciendo en todos aquellos, ¿verdad?, que se han destacado en las actividades, pues, azul y blanco en Nicaragua. Ellos lo tienen. Hay muchos informantes, pero la resistencia existe, está ahí, pero es pasiva. Y una de las principales demandas de esta resistencia pasiva dentro de Nicaragua es una exigencia que ellos vienen haciendo desde hace años, que es la coordinación. Ya no hablan, ni siquiera hablan de unidad. La coordinación de todas estas fuerzas que les dé una estrategia y para poder formular una estrategia, una correcta lectura de la realidad. Y que no ven en esos grupos una interacción, un diálogo y una propuesta de cómo hacer las cosas dentro y fuera de Nicaragua. Y que solamente, este es un reclamo que están haciendo, y que solamente se dedican a la esfera internacional. Que es importante, pero que no es lo decisivo, dicen ellos. Y yo creo que tienen toda la razón del mundo. Nosotros hemos pedido a los diversos actores políticos de oposición y resistencia que busquen un campo de coordinación amplia, ¿verdad?, que los abrace a todos y que formulen una correcta interpretación de la realidad que les permita hacer una estrategia de lucha donde saquen todos los potenciales, todo el arsenal posible, metafóricamente hablando, de los ejemplos de lucha, de resistencia activa. Hay que pasar de la resistencia pasiva a la resistencia activa. Y han habido muchas ideas, ¿verdad? Pero si la gran base que ya le ha dado la espalda al régimen de Ortega desde hace muchos años, viera una coordinación, una unidad en la acción y una estrategia, ¿verdad?, que conduzca la lucha, ellos ahí estarán. Y ahora hay que verlo porque la amenaza latente sigue siendo lo que se hablaba desde hace mucho tiempo, el famoso aterrizaje suave, nada más que en una etapa 2.0 o 3.0. ¿Cuál es el interés, me parece a mí, de uno de los grupos participantes en esta negociación, el de los Estados Unidos? Que no se les descuadre la región. Problemas de autoritarismo en El Salvador, un problema latente serio en El Salvador, donde la prensa está siendo arrinconada, la prensa libre, la prensa independiente está siendo arrinconada en El Salvador, donde estamos asistiendo a la gestión de un presidente populista y autoritario, que está gobernando ya al margen de las leyes, por decreto, que le está dando mucha prevalencia, mucho participación en la vida política a los militares, cosa que, bueno, si el FMLN había dejado sentada había dejado abierta la puerta, este sencillamente está haciendo que todo el mundo entre ahí. Me refiero a los militares en El Salvador. Y está tomando medidas pues sumamente unilaterales como la del Bitcoin como moneda de curso.
eh, y tiene serias contradicciones pues, con los Estados Unidos, ahora con el asunto de las maras, donde hay posiciones sumamente encontradas en esa sociedad. Entonces, El Salvador representa un problema, una vuelta al autoritarismo. Yo solamente me recuerdo de los acuerdos de paz. Bueno, a 40 años los acuerdos de paz no significan absolutamente nada. Honduras, ahí hay un proceso que se quiere cambiar, pero es que la sociedad hondureña fue permeada en todos los niveles por el narcotráfico. Imagínense ustedes que ahí se habla ahorita en noticias recientes de que el jefe de la policía era el mandadero de Juan Orlando, ¿sí? Y va a ser extraditado a los Estados Unidos, ¿verdad? Para que dé cuenta de eso, pero la sociedad hondureña está permeada en todos sus niveles por el narcotráfico, por el crimen organizado. Y cuando hablamos de crimen organizado es que son organizaciones muy bien organizadas frente a una sociedad civil debilitada, frente a un poder, ¿verdad? Que uno, bueno, en estos 100 días ahí de la señora Castro, hay que hacer una evaluación más exhaustiva. En Guatemala tenemos otro serio problema. Y ya Nicaragua, con estas cifras escandalosas de migrantes, todo va y repercute en la frontera México-estadounidense. Y entonces se le puede escuadrar la región a los norteamericanos. Y en el caso de Nicaragua, yo creo que en su cálculo dicen, es mejor un mal arreglo con este tipo que una implosión que se le pueda dar ahí, ¿verdad? O la muerte repentina de estos fulanos, o la actuación del crimen organizado, que ahí está. No crean que en Nicaragua no funciona. Las remesas están llegando constantemente. La presión que ejercen, ¿verdad? Los ejes del mal. Acuérdense la última visita, los convenios que está firmando Nicaragua con Irán. Es decir, toda una configuración altamente peligrosa para todo el mundo, para los nicaragüenses, los hondureños, los salvadoreños, los guatemaltecos y obviamente para los norteamericanos, pues porque todo esto repercute, ¿verdad? Porque fíjense bien en este asunto. Los cubanos no quieren vivir en Cuba. Los venezolanos, hay 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y los nicaragüenses ya ustedes saben perfectamente lo que está pasando. ¿A dónde van? A Rusia. Se van a China. Es un problema que se directo, pues, al hígado, a la economía norteamericana, a lidiar con todo eso. Entonces los Estados Unidos tratan de que esto no se les descuadre. Pues. Yo no lo estoy justificando, conste. Estoy analizando esa probabilidad. Pues. Además, debe ser sumamente difícil para cualquier, digamos, para los canadienses norteamericanos, o para quién, pues para alguien amigo del pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Que tenga que estar recibiendo a esta persona que viene en nombre de este grupo y esta otra persona que viene en nombre de este otro grupo, y que este grupo que viene aquí le viene a tirar al otro grupo. Pues así estamos. Yo creo que hay una oportunidad histórica, pero no la estamos aprovechando en términos de la oposición nicaragüense. Por ego, por falta de visión, por intereses políticos. Creo que todo puede suceder en Nicaragua si logran hacerse de un arreglo, ¿verdad? De un retorno, pues a las condiciones. No es un arreglo, no es un retorno a las condiciones, eso no existe. Pues volver a editar esas condiciones. Y eso sería sumamente difícil para el pueblo de Nicaragua. Bueno, esos eran los comentarios que quiero hacer. Voy a leer algunos de los que ustedes están diciendo. A ver, David, exactamente, el cambio es lento, pero será eficaz esa limpieza de todo régimen totalitario, fascista, criminal para enriquecerse ellos. Correcto. Pero bueno, necesitamos mostrar una verdadera alternativa. ¿Quién constituye el contrapoder en estos momentos? Es cierto que están haciendo trabajo. Por ejemplo, esa carta enviada hoy por el Consejo Político de la Unidad Nacional
a la OEA pidiendo una sesión de cancilleres, me parece a mí importante, coincidente también con la solicitud que está haciendo el embajador canadiense en la OEA. No sé, cuando yo entré al programa no habíamos visto si había cambiado la pantalla de la página oficial de la OEA diciendo que iban a incluir el tema de Nicaragua en esa sesión especial. No lo sabemos, pero a estas alturas, ¿verdad? Cuando salga el programa voy a indagar e inmediatamente se los vamos a informar. Y en ese sentido estoy buscando un invitado para mañana para que pueda darnos información sobre 2 puntos, esta sesión de la OEA y lo que pueda pasar en la Cumbre de las Américas, ¿verdad? Y qué podemos esperar los nicaragüenses de esas dos instancias, pues, ¿verdad? Que son continentales en realidad. Bueno, Yocasta, a ver qué más. Hay que ignorar a esos disque líderes que están cerrando los espacios de construcción conjunta. Esto lo dice Gretel. Vamos a ponerlo aquí. Hay que ignorar a esos disque líderes que están cerrando los espacios de construcción conjunta. En Gretel, pero no me dice cuáles son esos líderes desde su perspectiva, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Quiénes son, pues, para ponerlos ahí en evidencia. Después tenemos el cambio es lento, pero será eficaz esa limpieza. Bueno, vamos a ver. Marta Palacio, así es, David Miranda. Esos son diálogos que tienen entre ustedes. No seas rojo, dice. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Brasil. ¿Qué es esto? Que van por el mismo camino. Ojalá Colombia diga no a Petro. Bueno, ese es otro foco, ¿verdad? Que se puede abrir ahí. Con mucho dolor porque ahí están las víctimas de décadas y décadas de que estar claro, Trump o Biden lo único que pueden hacer es sancionar, jamás van a mandar a un... Ve, a propósito de este asunto, les recomiendo, lean el artículo de opinión escrito por el doctor Sergio Ramírez Mercado. Está publicado ya en la sección de opinión de la Mesa Redonda. Sumamente interesante. Abre el debate sobre los gobiernos de izquierda que son de derecha. Muy interesante. Ojalá tuviéramos el chance para analizarlo. Gracias, Yocasta. Gracias, Marta Palacios. Gracias a cada una de las personas que han hecho. Miguel Cerda. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ver mañana. Nos vamos a encontrar mañana. Espero que estén bien. Dice Vivet Ramírez, yo siempre he pensado que ahí hay una resistencia latente esperando el momento propicio para una acción de lucha explosiva. Ni lo dude. Sobre esto me quiero referir. Vivet Ramírez, usted tiene toda la razón del mundo. El hecho de que estén silenciosos no quiere decir que estén muertos. El hecho de que estén calladitos, ¿verdad? Pecho a tierra no significa que hayan claudicado. Es todo lo contrario, ¿verdad? Es todo lo contrario. Ellos están a la expectativa, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y lo que se puede venir es muy serio. Y esto nadie sabe, nadie tiene la bola de cristal. Pues. Hay que ir analizando con base a los hechos consumados y a las presunciones, ¿verdad? Es decir, al análisis que te indique por dónde va este asunto. Para irlos poniendo sobre el tapete, denunciándolos y tomando medidas. Muchas gracias, amigas y amigos, por haber estado con nosotros hoy en la mesa redonda. A ver, sigo leyendo los mismos lagartones políticos. Ok. Álvaro Somoza puede unir a la oposición, pero los partidos de izquierda no quieren porque saben que los dejaría sin liderazgo. Joel Estrada, no sé. A propósito, me han pedido que invite a Álvaro Somoza. Ya le mandé un mensaje. Vamos a ver si acepta venir. Depende de él. Bueno, amigos, espero que tengan ustedes una buena tarde. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de la Mesa Redonda.